Gracias a nuestra niñez, a Coral, a Cristal, a Nelis, a todas las personas que nos ayudan y colaboran con nuestra niñez. Qué genial, ¿verdad? Creo que voy a traer un sombrero el domingo. Lo estoy considerando, vamos a ver. ¿Qué tú crees? Chévere, vamos a ver. Así es que un aplauso para nuestros niños y niñas. Gracias, Graciela, gracias también a ti por dejarte usar por nuestro Señor. Ellos van a permanecer aquí en el templo, en el resto del culto, así es que ellos y ellas siempre nos acompañan en momentos puntuales del año y saben muy bien acompañarnos y nosotros acompañarles a su vez en el culto a Dios. Les invito, hermanos y hermanas, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a leer una narrativa de la cual vamos a comentar algunos aspectos en esta mañana. Les invito a estar en pie para así dar lectura a la palabra que en esta mañana nos acompaña. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos del 14 al 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y otras veces en el agua. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendecida es la palabra del Señor en medio nuestro. Pueden sentarse. No pretendo desmontar toda la historia en esta mañana, pero sí quisiera acercarme a algunos puntos importantes de esta narrativa bíblica. Sí me interesa de alguna manera que cada padre que está aquí presente, sentado ahí en su escaño, pueda derivar de esta narrativa signos de esperanza para la situación por la que pueda estar atravesando. Hay momentos en la vida de los padres
en que el sufrimiento por la condición de un hijo, aparte de hacernos derramar lágrimas, quizá de llevarnos a escenarios de preguntas, en esos escenarios también de diálogo con ellos y quizá en otras instancias de hasta cuestionarle a Dios, nos lanza hacia la búsqueda de ayuda para ellos, para esos hijos del corazón, para esas hijas, de ayuda para los padres, y vamos a incluir en esta mañana también a las madres. El padre de esta historia, no sé si había agotado todos los recursos, pero hay una puerta por la que debe y tiene que entrar, y esa puerta es Jesús. Jesús siempre será la puerta por donde entramos para ser salvos de tantas situaciones, para ser salvos y liberados de tantas enfermedades de toda índole, para ser salvos también del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Este padre entendió que su hijo necesitaba ayuda. Y hay momentos que nuestros hijos y nuestras hijas precisan o gritan por ayuda. Y el padre, con un corazón sensible, apretujado, fue en busca de auxilio. Fue a los discípulos. Fíjense que la historia nos ubica en que a los primeros que ellos acudieron, quizá porque los tenían más cerca, porque estaban más accesibles, por la razón que fuera, fue a los discípulos para que ejercieran autoridad sobre un espíritu destructivo que habitaba en el joven. Algo en él, en este muchacho, no lo dejaba expresarse con normalidad. Si usted quiere mirar esta narrativa desde un lente psíquico espiritual, ira reprimida, coraje reprimido, cuántas cosas reprimidas que van ahí acumulándose y luego se manifiestan como un volcán en erupción. La violencia era su manera de expresarse. Esa fuerza contenida dentro de él, cuando se manifestaba, dice ahí la historia, lo quería destruir. Y por ende, hacía sufrir a todos los que estaban a su alrededor, especialmente, ¿qué nos dice la historia? A su padre, del cual no tenemos nombre, tampoco tenemos el nombre del hijo. Y cuando no hay nombre, puede ser cualquier nombre, puede ser cualquier persona, puede ser cualquier familia. Y como los discípulos no pudieron ayudar al padre ni al muchacho, este padre fue a la fuente de toda liberación. Y usted y yo sabemos que la fuente de toda liberación radica en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús dijo unas palabras que suscitan esperanza en cualquier padre y también en cualquier madre. Traédmelo. Traédmelo. Quizá, como decía Annelise en su oración, de niños los traíamos nosotros. De niños los presentamos en el altar de Dios. De niños los tomábamos de la mano, los levantábamos en la mañana, les ayudábamos a vestir, casi le empujábamos el desayuno. Vamos para la escuela bíblica. De preadolescentes, de adolescentes, de jovencitos. Quizás hoy nosotros continuamos viniendo
y los traemos de otra manera porque han dejado de venir por distintas y variadas razones, pero los seguimos trayendo en oración, los seguimos trayendo al altar de Dios, los seguimos trayendo en ruego y en súplica, los seguimos trayendo, siempre los seguiremos trayendo. Traédmelo. Y cuando Jesús vio la conducta de este hijo, le hizo una pregunta fundamental para la terapia divina que el maestro quería y necesitaba impartir en ese momento. Y ahí está la pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esas preguntas de Jesús son importantes, porque Jesús quería que el mismo Padre entrara en la narrativa importante y fundamental del relato familiar. ¿Cuánto tiempo hace que se comporta así? ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Desde niño. Ese espíritu de destrucción rondaba la familia. Ese espíritu de destrucción de alguna manera incidía en las relaciones. Ese espíritu de destrucción de alguna forma pululaba en el ambiente, en la psiquis de todos. Por lo tanto, la familia estaba desestabilizada. Pero el padre tuvo lucidez para poder dar un paso definitorio para que este hijo fuera sanado. En esta mañana yo sé que ustedes y yo le pedimos al Señor lucidez por todos los padres aquí presentes y los que no están aquí presentes. Incluimos también a las madres para que podamos lidiar y enfrentar las fuerzas de maldad, las fuerzas de destrucción que se acercan, que rondan, que anidan en los hijos del corazón y del alma. Usted y yo estamos en el lugar correcto. Usted y yo estamos en el riel, en el carril adecuado que siempre nos conduce a los brazos de un Jesús que tiene el poder para desarmar y para desautorizar cualquier espíritu destructivo que ronda nuestra familia. Es muy revelador la manera y forma que el Padre expresa su necesidad. Si usted estuvo atento a la lectura, esa forma se leyó de esta manera. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense que el Padre no dijo, ten misericordia del muchacho. ¿Verdad que no? Él dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él se incluye como parte de la enfermedad. Él se incluye porque la familia, ya han dicho los estudiosos, es un sistema. Y lo que le ocurre y se manifiesta en un miembro de la familia afecta directamente a toda la red familiar. El padre está afectado, el hijo está afectado, la madre, que no se menciona ahí, pero por no mencionarse no quiere decir que no exista. La madre está afectada, y si hubiera hermanos también están afectados, y si existieran abuelos o abuelas, tíos, primos, también de alguna manera se afectan, sufren, les punza, les toca, porque la familia es un cuerpo, es un sistema que interactúa. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y si el ruego fue importante, más importante es la respuesta de Jesús. Jesús le dijo,
si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Yo esperaba un amén, pero así no, así aguadito no me gusta. Al que cree, todo le es posible. Creo, le dijo el Padre, creo. Mas ayuda mi incredulidad. Parece un contrasentido, parece una paradoja. Jesús pudo haber expresado tantas cosas con esas palabras iniciales. Miremos otra vez, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Jesús le está diciendo tantas cosas. Cree en Dios, cree que yo lo puedo sanar y liberar, pero cree también en tu Hijo. A veces dejamos de creer en nuestros hijos y le mandamos el mensaje: no creo en ti, no creo en ti, no creo en ti, no creo que lo puedes hacer, no creo que lo puedes lograr. Otra vez con la misma cosa, otra vez con la misma. Algunos papás se atreven a decir chavienda. Cree en tu Hijo, cree que en Él existe una buena semilla. ¿Cuántos padres y madres aquí no presentamos nuestros hijos en el altar? Levante su mano en esta mañana. Y ese día en que usted presentó, depositó a su hijo o a su hija en el altar y en los brazos del Señor, ese día usted le dijo a Dios: Señor, es tuyo, es tuya. No importa las cosas por las que haya tenido que atravesar o como familia estemos atravesando, ese día y todos los días subsiguientes se fue sembrando en ese muchacho, en esa muchacha, una semilla de la palabra de Dios que, como decía nuestra hermana Anelis, nunca retornará atrás vacía, sino que hará la función para lo cual ha sido enviada, revelada y sembrada en el corazón. Y eso es fe. Porque fe muchas veces es ir contracorriente. Fe es sencillamente, hermanos y hermanas, vislumbrar un futuro mejor, aunque el presente te está diciendo todo lo contrario. Fe es confiar en la promesa de Dios. Cree que Él también anhela ser un buen muchacho. No lo satanices, no lo demonices, no se lo entregues a las fuerzas de destrucción en bandeja de plata. Declara cada día que tus hijos y tus hijas pertenecen al Dios vivo. Cree que esa descendencia tuya, en esa descendencia tuya hay un joven. Hay una joven, hay un niño, hay una niña o hay un adulto que quiere que su vida resulte, que quiere que su vida sea de bendición para los demás. Y Jesús obliga al Padre a reflexionar sobre sí mismo y a reconocerse a sí mismo respecto al Hijo y el potencial de sanidad y libertad que también existen para ambos. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Y usted puede decirme, bueno, o se cree o no se cree. Es como alguien que dijo, o se está embarazada o no se está. Pero no puede estar media embarazada. Pero el asunto, ¿no?, del creer tiene tantos matices. Fíjense que la Nueva Versión Internacional dice: creo, ayúdame a creer aún más. La versión hispanoamericana dice: yo tengo fe, pero ayúdame a tener más fe. El Padre admite
su falta de fe o su fe débil o su fe escuálida, ambivalente, y como que le está diciendo a Jesús: hay días que creo y que tengo una certeza y una certidumbre, y hay días que dudo. Hay días que me asalta la duda. Este padre le está diciendo al Señor: por momentos siento que depongo las armas de la lucha y que el derrotismo y el pesimismo me avasallan. Y usted y yo hemos vivido eso también. Y otras semanas me aferro a que hay promesa de Dios para mis hijos y mis hijas, para mi familia. Dentro de la cabeza de este padre se ha afincado tanto el temor y la desconfianza frente a sí mismo y a su propio hijo, que se le hace difícil desprenderse de eso. A veces el panorama, la situación es tan complicada que se nos hace difícil ver que pueden llegar días mejores. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y nosotras mismas, porque la narrativa bíblica no es otra cosa que un reflejo de la realidad de tantas y tantas familias. Jesús está y viene para liberar a ambos. Jesús está y viene para liberar toda esa familia. En este caso al Padre, al Hijo, incluimos todos los demás. Y se dirige directamente al muchacho, ¿cierto? Y se dirige directamente al espíritu destructor que lo ha dominado. ¿Y cómo le habla? Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas y no entres más en él. Qué importante es la autoridad del Señor. Jesús no junta el espíritu inmundo, sino que lo diferencia de la persona del Hijo. Lo diferencia del joven, del espíritu destructor. Ciertamente dentro de este muchacho hay una belleza interior, hay una bondad interior. Y Jesús siempre respetará a la persona, siempre respetará la dignidad no solo del joven, sino de todo ser humano. Diferencia el espíritu destructor de la persona del hijo, del joven, ese espíritu destructor que se ha apoderado de él. Y al espíritu destructor, escúchelo, no lo trata con compasión. Al espíritu destructor no lo trata comprensivamente. La lucha es contra el mal, no es contra el joven, no es contra el hijo, no es contra la persona. Por eso viene a mi mente aquella porción de la Escritura que Dios ama al pecador, Dios ama a la persona, Dios ama al individuo, al joven, a la mujer, al hombre, al niño, a la persona, pero aborrece el pecado. Se debe proceder contra el modelo de vida que enferma a nuestros hijos. Según Jesús lucha contra el demonio, como dicen algunas versiones, el hijo debe aprender a luchar con los modelos destructivos, con las maquinarias de muerte, con las estructuras instaladas en nuestra sociedad que generan muerte de muchas formas y maneras. Por eso es importante apoderar a nuestros hijos y a nuestras hijas con las armas de la fe, con los buenos modelajes, porque ciertamente el día que el mal o la destrucción toquen a su puerta de alguna forma inusitada, como solo Dios puede y sabe hacerlo, surgirá de su interior
todo aquello que se ha depositado en ellos. Y lo declaramos en esta mañana. Tanto el Padre como el Hijo sienten en Jesús un poder superior al demonio. Sienten un poder superior a las fuerzas del mal que destruyen. En Jesús hay un poder superior a toda fuerza de destrucción. Por lo tanto, entra en una esfera este muchacho de confianza que permite a ese joven expresar. Antes reprimía, antes estaba mudo, antes no oía. Hello, y usted a veces le habla y no se oye nada. Yo no te oigo, yo no te hago caso. A mí no es, conmigo no es. Pero llega un día, aleluya, que algo sucede. Que Dios en Cristo, con la fuerza de su Espíritu, comienza a liberar. Y que si usted no lo ve, pero el que usted no lo vea no quiere decir que no esté aconteciendo. Y ahí está. Ahí está. Por lo tanto, cuando el joven se da cuenta que está frente a uno que tiene autoridad sobre lo que lo destruye, obviamente entra en esa esfera de confianza. Y le permite a ese muchacho gritar, echar para afuera todo lo que ha ido acumulando. Por eso hay vocerío, hay gritos. Exorcizó lo que le llevaba por tantos años en un patrón de destrucción. Y dice el versículo 27, ubíquese ahí conmigo. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Y luego del fuerte grito del muchacho, quedó como muerto. Pero esos gritos, no nos olvidemos del grito de Jesús en la cruz. ¿Qué nos dice el evangelista? Que dando un fuerte grito, expiró. Es como que en ese fuerte grito venció la muerte, las tinieblas, el pecado. Y cuando hubo ese fuerte grito de Jesús en la cruz, el velo del templo, dice el evangelio, se partió, se rasgó en dos. Porque la fuerza de la vida estaba operando sobre las fuerzas de la muerte. Y ya usted y yo podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y ese muchacho, en ese último grito, que dice que quedó como muerto, no es otra cosa que ahí en el piso dejó la vieja identidad. A veces hay muchas preguntas de por qué la gente se cae al piso. Yo no tengo todas las respuestas, ni tampoco me quita el sueño. Porque si alguien se cae al piso de una cosa, yo estoy cierta de que si se está orando, si se está clamando, si se le está pidiendo a Dios y alguien por alguna razón cae, algo Dios está haciendo ahí. Algo está haciendo. Él es Dios. No tenemos que caernos al piso para que Dios haga. A lo mejor usted nunca se ha caído y nunca se caiga. Pero si alguien se cae, si alguien expresa, como pasó el domingo pasado en este lugar, la llegada de la luz, óigame, créame, que las tinieblas tienen que retroceder.
Porque cuando la luz llega, las tinieblas tienen que retroceder. Y ahí está ese muchacho en el piso, como muerto. Pero es que su vieja identidad ha muerto. Y Jesús celebra de alguna forma la resurrección. Anasté es la palabra que se usa, la misma palabra que se usó para la resurrección de Jesús. De alguna manera el escritor de Marcos la está utilizando. Es que de alguna forma este muchacho se coloca sobre sus pies, y cuando la persona es sanada o se libera de alguna atadura, para Marcos tiene lugar un tipo de resurrección. Volver, sí, a una vida nueva y distinta. En el epílogo de este relato de esta mañana hay algo muy importante. Vaya conmigo a los versículos 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Los discípulos quizá pensaron que podían sanar y libertar al muchacho con su propia fuerza. Mire, mi hermano y mi hermana, no es con espada ni es con ejército, lo dijo el profeta. No es con nuestras fuerzas. No es con nuestra inteligencia a secas. No es con el cúmulo de conocimientos. No es con el cúmulo de experiencia humana. Hay situaciones que usted y yo nos enfrentamos, si no todas las semanas, si no todos los meses, en algunas ocasiones en el año, en la vida, donde necesitamos la fuerza del Espíritu del Señor. Y Jesús le está recordando a estos discípulos: no es con la fuerza de ustedes, no es con la potencia de ustedes. Jesús, sin embargo, actúa a partir de la fuerza de la oración. Cuando usted se va a enfrentar a los distintos escenarios de la vida, cuando usted se va a enfrentar a los distintos escenarios laborales, familiares, sociales, suyos, personales, y usted sabe que está ante un escenario que lo supera a usted, si usted está enfocado o enfocada, usted sabe cuál es la fuente. Usted sabe dónde usted se tiene que nutrir. Usted sabe a dónde usted tiene que ir. Usted sabe a dónde tienen que ir sus ojos y posarse para leer palabras de esperanza y suscitar un ánimo valiente ante cualquier escenario. Usted no se tira por ahí, tú sabes, a ver qué pasa. Digo, le estoy hablando a gente cristiana, amén. Le estoy hablando a gente conocedora del Evangelio. Le estoy hablando a gente que ha tenido experiencia de Dios. Le estoy hablando a gente quizás como este padre, que hay momentos que creemos, pero hay momentos que es tan avasallante la situación que dudamos. Pero le estoy hablando a gente que en medio de todas esas luchas también han experimentado que Jesús es el vencedor y por tanto tú y yo también vencemos. Jesús le está diciendo: con la oración nos acercamos a los escenarios más amenazantes sin temor. Porque hay escenarios en nuestra vida y hay realidades, hermanos y hermanas,
que si no es porque estamos asidos de la mano del Señor, nos llenaríamos de pavor y de miedo. Las rodillas nos temblarían todos los días. El corazón palpitaría a galope. Pero usted y yo sabemos en quién hemos creído. Usted y yo sabemos a dónde ir, y aquí siempre hay altar para llegar. Usted y yo sabemos qué escritura puede en nosotros surtir una esperanza inquebrantable. Usted y yo sabemos qué consejos escuchar. Usted y yo sabemos qué puertas cerrar y a qué no dar oídos. Y porque eso es así. No es porque seamos las cheches de la pradera. No es porque seamos, tú sabes, mejores que otros u otras. Es porque hemos ido a la fuente inagotable de consuelo, de fortaleza, de sabiduría. Entonces ya las rodillas no nos tiemblan tanto. Entonces ya el corazón toma su ritmo adecuado y compasado o acompasado. Jesús le está diciendo a sus discípulos que la oración es su razón de ser en Dios. Puede acercarse a la persona enferma en y desde la fuerza sanadora de Dios. Así que tenemos un requisito indispensable de la sanación: la fe. Quien acompaña a otros en sus luchas contra las fuerzas del mal u otras realidades debe saber que no puede confiar en sí mismo nada más, o en sus títulos, o en su cuenta bancaria si es que todavía la tiene, sino en Dios sobre todas las cosas. Esa fe nos libera de nuestra presión y pretensión de realizar todo nosotros o nosotras solos. Es con su poder, es con su fuerza, es con su autoridad, es con su amor que nos hace vencedoras y vencedores en nuestra lucha contra el mal. Por eso en esta mañana, y voy redondeando esta predicación, hay 3 aspectos que quiero utilizarlos para concluir. Jesús le dijo al Padre: tráedmelo. Quizás tú tienes que traer a tu hijo en esta mañana o a tu hija. Quizás no está aquí, quizás está aquí. Pero si no está físicamente, hay que traerlo de otra manera. Y lo traemos en oración, en fe, en autoridad, en el nombre del Señor. Amén. Eso para que usted se convenza si no se ha convencido. En segundo lugar, para el que cree, todas las cosas son posibles. Pero ese creer que a veces se puede tornar en días de duda, hay que devolverlo a ese hijo o a esa hija. Si por alguna razón le hemos dicho: no creo en ti, vamos a devolver la ecuación al reverso. Vamos a comenzar a decir: creo que lo puedes hacer en el nombre del Señor. Creo que puedes superar este camino en el nombre de aquel en quien fuiste presentado en el altar. Comienza a mirar las cosas desde la fe y desde la esperanza. Creo, Señor, aunque a veces dude,
Ayúdame a creer más y dudar menos. Porque para la persona que cree, los escenarios que se presentan amenazantes e imposibles se pueden convertir en escenarios de oportunidad y de grandes posibilidades. Que el Señor te bendiga, papá, que estás aquí. Yo sé que sobre tus hombros pesa una gran responsabilidad. Yo sé que quizás algunos de los padres que se encuentran aquí en esta mañana han tenido sus grandes luchas de fe. Yo sé que los hijos, que las hijas, que tanto nosotros amamos, se pueden convertir en etapas y en épocas de nuestra vida en el objeto de la gran preocupación. Busca ayuda en el Señor primero. Tráelo a los pies del Señor en esta mañana. ¿A dónde iremos, Dios? Si solo tú tienes palabras que nos guían, que nos orientan, que devuelven estabilidad y sosiego a nuestro corazón. Así es que en pie, iglesia, miren cómo voy a variar un poquito el orden. Quisiera que antes de llegar a la mesa pudiéramos nosotros en esta hora cantar un cántico que estuvo en el orden del culto. Dios, tú eres mi sustento. Si este cántico se lo hubiesen enseñado al padre de la historia, créanme que lo hubiese cantado.